Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Kate. ¿Qué tal amanece? Bien, ¿y usted, Kate? ¿Todo bien? Itza, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está todo ahí? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro, pues. Gracias. Tal vez ahí, Itza me hace el favor, cuando entren todos, porque a veces se me olvida a mí, me manda la listita o una captura de los que están, por favor, oye, por Está bien, profe. que cuando ya de pronto se me olvide, ya no los anoto, tengo que anotar las asistencias. Sí, Muchas sí, gracias. está bien. Bueno, Ok, vamos a ver hoy el tema de la clase, sería la sesión número 8. El tema que vamos a desarrollar se llama la democracia y sus tipos. Este es un tema muy interesante porque se refiere básicamente a la democracia. La democracia eh, es una palabra muy importante, muy interesante en todas las sociedades eh, del mundo. Se, se trata de hablar de la democracia, ¿verdad? Eh, en el sistema donde el poder es ejercido por los ciudadanos, por la población, a través de la participación, ya sea directa o indirecta, ¿verdad? Los tipos de democracia, eh, podemos referirnos a la forma de cómo participan las personas en los asuntos públicos, ¿verdad? Las sociedades son las que realmente mantienen el ritmo político de un sistema, por decirlo así. Eh, Hay un ejemplo muy importante de lo que fue la democracia. Tenemos los griegos, que tuvieron un tiempo muy importante en su desarrollo político, que fue la democracia. Que de ahí es donde viene esto que se habla bastante en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, en el mundo globalizado en el que nos encontramos. Todavía la democracia es un término que tiene mucha validez, que se habla de en todos los aspectos, en todos los círculos, ya sea financieros, económicos, incluso religiosos, por decirlo así, pero en la religión es muy poca la democracia que puede existir, ¿verdad? Porque no se puede mezclar lo que es lo político con lo religioso. Esa es una parte, pues, de lo que dice la teoría. Entonces, esto de la democracia, decía yo, es un término que ha recorrido desde Grecia, desde la historia antigua de Grecia, aunque fue bastante dinámico, fue bastante aplicativo, ¿verdad? En lo que fue la Grecia, en Atenas, ¿verdad? No necesariamente fue en toda Grecia que se practicó la democracia. Mayormente fue en Atenas, porque ustedes saben que Grecia estaba dividido en distintas ciudades, polis, estados, pequeños estados, y no en todas, en algunas había otros tipos de regímenes políticos, porque se puede considerar la democracia como un régimen político, como un orden político, ¿verdad? La democracia ateniense
las decisiones del futuro, de las relaciones públicas, de las relaciones, de las decisiones, perdón, de las decisiones públicas, recaía en un órgano muy importante que tenía una característica deliberativa. Eso se conoce como democracia deliberativa, ¿ya? Que es la asamblea. Entonces, en la asamblea, los atenienses definían el sistema, definían los asuntos públicos. En las asambleas se discutían las problemáticas de los de la sociedad, ¿verdad? Problemas referidos a la salud, ¿verdad? A la política, a la economía, al comercio, a la nacionalidad, etcétera. Entonces, todo esto era muy importante destacarlo en una democracia participativa, eh, perdón, deliberativa, porque se discutía dentro de lo que es la asamblea, ¿verdad? El asunto de los asuntos del Estado, ¿verdad? En ese particular. Entonces, este tipo de democracia, podemos llamarle, estaba presente en la mayoría de los lugares. Eh, entonces, en algunos lugares, por ejemplo, en Suiza, Suiza es un país también muy importante en la actualidad, donde se practica también esta parte de, de la democracia, ¿verdad? En, en todo caso, para determinar qué tipo de democracia se puede ir aplicando o desarrollando en los tipos digamos, de la democracia, por decirlo así. Entonces, eh, la democracia es un término muy importante que tiene por principio la participación, ¿verdad? La representación, eh, en todo caso, de los ciudadanos a través de diferentes órganos en el contexto de un sistema político. Yo diría que esto es algo nuevo que yo quería comentar y lo estaba pensando un día de esto que estaba leyendo sobre este tema que les iba a impartir a ustedes. Y es un asunto que se me vino a mí en la opinión, que la democracia debería de ser, digamos, debería estar aplicada a nivel universal para evitar esos grandes problemas ideológicos y políticos que hay en las regiones y que de alguna manera estas diferencias ideológicas y políticas socavan la integridad familiar, la integridad de la sociedad, se distancian las ideas, las personas, por razones políticas o ideológicas, más que política ideológica. Entonces, yo diría, yo pensaba entonces que la democracia debería de ser como, no me atrevo a decir como un gobierno mundial, sino que cada país eh, podría eh, practicar lo que es la democracia, ¿verdad? Como un sistema político único, ¿verdad? Como un sistema político único. Indistintamente existan diferentes tipologías de organizaciones políticas, ¿verdad? Indistintamente de eso, pues, no quiere decir de que esto vaya a ir en contra de la pluralidad, es decir, pluralidad política. Les explico qué cosa es pluralidad política. Pluralidad política es aquella heterogeneidad
de grupos políticos que existen en una determinada sociedad, ¿verdad? Y deben de participar bueno, aquí tenemos una, Nardelli dice, ¿no cree, profe, que existirían controversias si todos los países practiquen el modelo de gobierno democrático? No tan así, porque decía yo que es lo que te estaba diciendo, ¿ah? Es lo que perdón, es lo que les estaba diciendo. Tiene buena la pregunta de Nardelli, ¿verdad? La inquietud, pero no tan así, porque yo diría el sistema democrático como una plataforma, ¿verdad? Y acordate que el sistema democrático debe estar basado en todos los principios y así se evitarían, en base a todos esos principios, gobernarían los gobiernos. No, no estamos hablando que todos iban a existir sincrónicamente, unísonamente, conforme el sistema, sino que cada quien iba a practicar la democracia bajo los principios de todo lo que refiere esos principios propios de cada país. Es decir, yo digo como un sistema universal político, ¿ya? Pero como existe lo que es las diferentes los diferentes conceptos, los diferentes pensamientos, por eso es que, de hecho, fíjense bien, de hecho el mundo busca eso, porque si vos lo ves del lado perdón, si nosotros lo vemos del lado de la ideología de izquierda, ellos buscan y dicen que quieren ser democráticos o son los más democráticos. Bueno, no se les niega esa posibilidad, porque lo pueden hacer. Por parte del capitalismo económico o la derecha política, dicen ellos que son democráticos. Entonces, pero ambos lados, ¿ya? Aún así, aquellos países como Suiza, como Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica es un país muy importante, es un país con muchos valores democráticos, ¿verdad? Pero no está totalmente desarrollada la democracia. Hay sus males también en Costa Rica. En Estados Unidos también es un país que se desarrolla la democracia, pero hay problemas democráticos, hay grandes problemas de valor. Si lo ves por el lado de los países que quieren establecer un único sistema con un concepto meramente comunista o socialista, hay problemas de valores porque la sociedad es totalmente heterogénea. Entonces, yo lo que trato ahora de decir es que la democracia debe tomar en cuenta esas diferencias que hay dentro. Sí, dice creo que sigue Nardelli aquí, vamos a leer el mensaje también. Dice, sí, profe, es que creo que por eso es que existe este mundo de las relaciones internacionales, porque no todos practicamos una ideología. Eso es correcto. Es decir, de hecho, eso es inevitable, Nardelli. Y eso es inevitable porque cada quien dice, bueno, el chino, el indio o los orientales, los asiáticos ven en Confucio su maestro, la filosofía oriental les, les orientó los valores que deben de llevar a cabo en la práctica, en su filosofía, ¿verdad? En cambio, la filosofía occidental plantea otros aspectos que van relacionados a esos valores, pero cada quien puede tener sus distintos, puede practicar sus distintas formas, pero la democracia debe ser practicada bajo los principios únicos de esos valores para que no existan esos grandes problemas. Digo yo, ¿verdad? Eso es lo que yo más o menos pensaba, ¿verdad? Y digo yo, voy a conversarlo con los muchachos estos que estoy viendo acá, ¿verdad? Y, y transmitírselo, porque así es la verdadera, o sea, la democracia está, o sea, el sistema democrático, perdón,
el sistema democrático eh, se basa en la representación, o los tipos de democracia, se basa en la representación y se basa en la, en la participación, ¿verdad? Y en la deliberación. Entonces, estamos hablando ahí de tres tipos de democracia. Democracia representativa o la que se llama indirecta, y la democracia participativa, que es la democracia directa, y la democracia deliberativa, que ahí entraría la participación por consenso. Entonces, hay participación por consenso, que no significa que el consenso es la determinación de la mayoría, sino que el consenso trata de aproximar una decisión en base a ese concepto de la democracia, ¿me explico? Ahí nomás tenés la diferencia, ahí nomás tenés un argumento y tenés un elemento muy importante que va a destacar de que si tenés un único sistema democrático no significa de que vas a guiar tus decisiones, porque esto de la democracia también tiene que evaluar las diferencias culturales. Yo te acabo de poner una relación. La cultura oriental es muy diferente a la cultura occidental. Entonces, pero ellos pueden ser democráticos y esa democracia se tiene que ajustar a esa cultura o filosofía oriental. Entonces, y así la cultura occidental o de América puede ajustarse a la cultura y los principios, perdón, a la cultura y a las tradiciones de las naciones latinoamericanas o americanas o europeas. Pues no necesariamente tenemos nosotros que copiar la democracia oriental ni la democracia estadounidense, porque ese ha sido todo el problema de la época, pues, porque Estados Unidos quiere poner en el mundo su modelo democrático representativo, entonces como que es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, los latinoamericanos podemos tener, digamos, un concepto democrático diferente al estadounidense y podemos aplicar esa democracia, ¿verdad? Entonces, yo creo que, dice Itza, hay países que dicen ser demócratas cuando en la práctica son violentados algunos derechos. A eso también me estoy refiriendo. Entonces, los países que practican una democracia deben de respetar esos derechos, porque de eso se trata. Por ejemplo, si dice, digamos, hay un sistema que puede ser de democracia representativa y participativa, los dos tipos de democracia, o la democracia por consenso, o la democracia deliberativa, que es la misma. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que piensa, ¿verdad? Hasta la democracia, ese tipo de democracia debe estar ajustado a la, a inculcar los valores del respeto y del amor al prójimo y el respeto a los derechos humanos, ¿ya? Que debe ser basado en esa cultura. Y así el sistema va a ir basado en una forma de representación más popular, más desarrollada, más de respeto, etcétera. Entonces, eso tiene que ver también con el desarrollo de la información, el desarrollo de la, de la tecnología. Todo esto no se está hablando nada más de un aspecto totalmente ambiguo, ni un problema de que solo la teoría dice, bueno, bla, 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 hablamos de todo el tiempo, democracia, y se dice todo esto, pero no se toma en cuenta el desarrollo de la tecnología, que es lo que más está impactando en la sociedad y está creando graves problemas de definición, problemas de, dice, y si hablamos de democracia en países así donde según sus doctrinas castigar un delito sería violando un derecho humano, se contradice con el término democracia, correcto. Así es, entonces se tiene que tomar en cuenta esa forma de cómo crear un sistema de leyes basado en ese tipo de democracia para evitar este tipo de cosas, ¿verdad? O poner más presupuesto a la seguridad ciudadana para ir capturando todos los males que se puedan aparecer ahí en el curso
de la libertad de los individuos. Que, por ejemplo, si entras a un restaurante y entran 4 maleantes y te van a robar. Hace poco aquí en Nicaragua entraron a un lugar ahí y le quitaron a toda la gente, le quitaron sus celulares, asaltaron el establecimiento, y esa es una situación bien bochornosa, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a sentir la gente ahí que estaba en ese momento, eh, este, que estaba en ese momento, comprando ahí en esos lugares? Entonces, se deben de invertir más, eh, los órganos que se dedican a esto deben de también participar en la seguridad de las personas, ¿verdad? Pues, para que se eviten esos tipos de cosas, ¿verdad? Este, una cosa es lo que dice aquí, que me llamó la atención lo que dijo creo que fue Isa, lo que dice de la democracia, donde los países, castigar un delito sería violando un derecho humano, correcto. Porque, por ejemplo, según los valores cristianos, nadie puede quitarle la vida a otro, pues. Eso es lo que se dice. Pero hay lugares en el mundo que eh, la ley, la ley como que le da legalidad, ¿verdad? Le da luz verde, como decimos aquí en el buen nicaragüense, al, al gobierno de castigar un delito con la muerte, como la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, allí sería un derecho humano que no puedes quitar la vida. Entonces, a algo que se opone la iglesia, obviamente. Entonces, pero el que cometió el delito también de quitarle la vida a otro, aquí hemos visto ahorita en el 4 de julio en Estados Unidos la tirazón que hubo también otra vez ahí, y no tienen derecho pues a eso. Entonces, allí en función a eso debe ser. Yo te digo una cosa, te lo estaba diciendo hace un momentito, el establecimiento de este sistema ha recorrido años, siglos, desde la Grecia. Incluso entre Grecia y el mundo moderno hubo un gran, un empantanamiento, como dicen, de lo que es el curso de la democracia, porque después de Grecia no se practicó más la democracia, excepto en Roma, la República. Pues la República fue un poquito más, fue bastante democrática, pero ya después no se practicó ya, sino hasta ya finales de la época moderna. Se vino practicando, buscando ese concepto de la democracia a nivel del desarrollo político de las sociedades, pues. Entonces, es allí donde está el detalle de lo que acaba de decir Itza, creo, sobre los derechos, sobre el delito. Entonces, ¿qué es lo que ayuda, debe de ayudar en eso? O sea, la democracia participativa, ¿verdad? La democracia participativa debe de ayudar en eso, donde debe estar, lo que pasa es que hay un gran profundo individualismo en las sociedades. Por eso es que te digo, eso es lo que te estaba diciendo, hay unos grandes antivalores tremendos. O sea, eh, el, 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 el error que se comete es el concepto, el error que se comete por parte del curso de la libertad es de que cada quien puede hacer lo que le da la gana. Y, y ahí es donde está el problema, pues, porque si en los barrios se practicara la democracia participativa en función de los órganos de representación que hay, entonces todo el barrio se cuidara, como hacíamos en los años 80, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando se practicó que Nicaragua estaba ingresando a un sistema político diferente, incluso los liberales lo miraban como un gran proyecto muy importante, pero después como que esto se dio la vuelta, pues, y se politizó demasiado. Se crearon unos comités que se le llamaban Comité de Defensa Sandinista en los barrios, tal cual como existe en Cuba en actualidad. Entonces, y se hacían vigilias de noche y no había mucha delincuencia, pues, ¿verdad? Hoy por hoy, pues ya no existe eso, ¿verdad? Esas famosas vigilias, aunque esto no debe de ser
no podría ser, digamos, basado en una partidación o una definición política, pero puede ser por parte de un interés social, no necesariamente tiene que ser político, ¿verdad? Puede ser de un interés social. Y yo te aseguro que practicando ese tipo de democracia se bajaría bastante la delincuencia, porque el barrio, los repartos, la ciudad de las colonias, las cuidaría la sociedad, lo cuidaría la gente, pero la gente tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces no puede estar desvelándose todo el tiempo. Pero sí se practicaría ese punto de vista lo que dentro del sistema democrático, la seguridad de la sociedad, ¿verdad? Y no necesariamente esto tiene que estar basado a un concepto de un sistema político igualitario o socialista, sino que también puede ser practicado por los mismos sistemas, por todo tipo de sistemas. Lo que se está viendo es la seguridad de la sociedad. Entonces, y así se evitaría que el ladrón entre a la casa a robar, se evitaría de que el hombre golpee a la mujer, se evitaría de que se maltraten a los niños, se evitaría el trabajo infantil, que el trabajo infantil es una violación al derecho humano. Y dentro de una democracia participativa y representativa no puede existir el trabajo infantil. Es violatorio a los derechos del niño, a los derechos de la niñez. Entonces, eso no es democracia. Entonces, en estos países, claro está que hay una grandes niveles de desnutrición, grandes niveles de hambre, que los niños hasta salen a trabajar en África, en otros países, pues entonces, y en los semáforos se ven esos trabajos. Entonces, eso es explotación infantil. Entonces, eso es parte de lo que se podía decir dentro de este concepto de la... No sé si tienen alguna pregunta o una participación. No sé qué opinan ustedes sobre la democracia, si es viable, si no es viable, si es importante, si es valuable la democracia, el sistema, ¿verdad? Etcétera. No sé. No sé qué piensa Itza. Yo pienso que sí, la verdad de todo es que es importante porque ante todo un país, o sea, debe poner como máxima importancia el derecho que tenemos como seres humanos. Y la verdad es Bien. que vivir así, en supresión, no sé cómo sería esa palabra, pero sería feo vivir así de esa manera. Eh, sí, entonces yo pienso que ese es mi punto de vista con respecto a eso, profe. Eh, no sé si Kate quiere decir algo. Profe, yo también opino que, digamos que en la actualidad realmente la población idolatra a un gobernante, entonces ahí está el error de uno, porque no, cuando los gobernantes hacen algo mínimo por nosotros, lo alabamos y no estamos viendo los micro, por decirlo así, señales, pues esas señales que te dicen de que estamos cayendo en un totalitarismo o autoritarismo. Entonces ahí está el problema en que uno alaba mucho a los gobernantes y realmente ellos tienen que hacer su trabajo. Así es. Entonces uno no se percata y ahí es donde recae la falta de democracia, porque se supone que es la voluntad del pueblo, pero entonces nosotros mismos, o sea, nosotros mismos caemos en la misma patrón de la dictadura, Así porque es. no ejercemos bien la democracia. La misma población tiene cierta responsabilidad porque de alguna manera eh, se idolatra o se le da mucho culto a la personalidad. El culto a la personalidad puede traer eh, grandes vicios en la democracia, en todos los sistemas hay, y en todos los sistemas y en todos los modos de vida económicos, culturales, políticos, hay ese culto a la personalidad. Es decir, si en una empresa el patrón te dio trabajo, no es que le vas a besar la mano todos los días, agradecerle y ya está, respetarlo y ya está, ¿verdad? Tenés que respetarlo y ya está, eso es todo.
pero no le vas a estar diciéndole todos los días, bueno, tenés que saludarlo, respetarlo, darle los buenos días, todo, porque él fue el que te da, y hay un principio bíblico, no dice, no sé si lo dice así, no recuerdo, pero literalmente no lo recuerdo, pero dice, no cortes, no dañes la mano al que te da de comer, pues, por ejemplo, así. Pero eso es una tónica, ¿verdad? De respeto, pero eso no va a extralimitarse de que tenés que rendirle culto como que si fuera un dios, pues no es así, pues. Él tiene que hacer su trabajo, los gobernantes tienen que hacer su trabajo, que para eso fueron elegidos, ¿verdad? De esa manera. Y eso lo lleva a una, a una vida en el poder, pues porque la obsesión al poder trae también muchos males. Y eso no abona al desarrollo de la, de los países, pues. No abona para nada, porque si porque porque a mí el que me mira como un Dios, le voy a dar la oportunidad de tener de tener una ocupación en el desarrollo del país, y no tiene ninguna preparación, entonces no me va a echar a andar el país, ¿verdad? Claro que como ser humano tiene derecho, pero tiene primero, su primer derecho es prepararse para poder abonar al desarrollo del país, pues, de esa manera. Entonces, y así es, pues yo estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Entonces, chicos, me quedan 6 minutitos, ¿verdad? Para terminar esto, bastante interesante, ¿verdad? En lo que respecta a la participación. Hoy se conectó Itza, Jorge, Nardelli, Narváez, Noema, Kate, Sachari, Sonia, ¿verdad? Me manda allí la listita, porque Sí, ahora sí profe. vamos a pasar, nos mandaron que tenemos que pasar a asistencia. Entonces, eh, de la sesión pasada, no sé si la anoté, tal vez recuerda ahí, dice quiénes estuvieron conectados, y me pasa la lista también. Creo, Ay, profe, ahí sí le fallé, no, no no tengo sé la, quiénes estuvieron. creo que estuvieron casi todos, excepto Nardelli estuvo, Noema no estuviste, ¿verdad? La vez pasada, Kate estuvo, Jorge estuvo, este, Sachari estuvo. Ok, entonces muchachas y muchachos, muchas gracias por haberse conectado. Sería bastante interesante de que siempre estén participando. Hoy participaron los muchachos, muy importante eso para mí, ¿verdad? Y para ustedes también, pues, porque así ustedes van adquiriendo conocimiento. Lo único que el Zoom es muy corto, ¿no? 40 minutos, pero se pudo abordar lo que son los temas de la sesión. No les puse ahí porque no les puse la presentación del sílabo ahí de los temas, porque la computadora que estoy utilizando es la de mí, y la otra tengo la memoria, y ahí no me funcionó aquí la cuestión. Pero sí, esos fueron los temas. Si hay alguna inquietud, pues ustedes pueden hacérmela saber, ¿verdad? Cualquier cosa. Profesor, yo creo que con mi cuenta se puede hacer un poco más largo de 40 minutos, si le parece, para la próxima clase. Sí, podría ser, pero lo que pasa es que a mí la universidad me manda 40 minutos estar conectado, no me dice más tiempito, pero yo les puedo regalar tal vez unos 10 minutitos más, o la hora completa. Es que como Ah, son temas bastante amplios, además también, y es como muy corto el tiempo. sí, tiene razón usted. Pero lo que pasa es que, como dice, 40 minutos se tienen que conectar, dice la dirección de la universidad, entonces 40 minutos, pero sí, yo de mi parte les puedo regalar unos 10 minutos más, o la hora, pues, que nos conectemos. Vamos a ver cómo hacemos. Lo que pasa es que el Zoom solo se programa para 40 minutos, y después corta, y yo tengo que cortar antes para poder grabar la sesión, si no, me deja listo y no grabo. Y después tienen ustedes que volverse a conectar de nuevo. Entonces ese es el detalle, digo, Cantino. Bueno, No, muchachos, yo tenía
Ah, Dale, dale, diga. dale, ahí. No, ahí le escribo por privado. Bueno. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Adiós. Nos vemos. Adiós, cuídense. Me manda la listita, Isa, por favor. Sí. Bueno.